cardio. Vamos a ver entonces cardiorresonancia en sí, tórax y lo que sería tórax en cavidad también. Entonces, vamos a compartir acá pantalla. Esto por un lado. Ahí ya deberían ir viendo. Eso mismo. Bien. Estudios de tórax en resonancia magnética. Y la respuesta es sí, sí hay tórax en resonancia magnética, por más que sea territorio exclusivo de de la TC, eh, se suele pedir. Pero no en sí como para evaluar pulmones, o sea, se suele pedir para focalizarse en una región especial y sobre todo en el mediastino. Hay casos que, bueno, a veces también piden para ver lo que son infiltrados pulmonares, pero como decíamos, siempre se, se prioriza la TAX por sobre la resonancia para evaluar el tórax. Esto no quiere decir que no se vea, ¿verdad? Eh, Tórax, entonces, recordemos, sensores respiratorios, vamos a tener que necesitarlos para tener el menor ruido respiratorio posible. ¿Mm? Apneas cortas o gatillados respiratorios, más o menos como habíamos hablado. Respire hondo, suelte el aire, no respire. Apneas, el equipo escanea durante 10-15 segundos o directamente con respiración suspendida, o sea, con gatillados sincronizados con la respiración del paciente, como para evaluar eh, y no tener ruidos en la imagen, ¿cierto? Y después en cuanto al corazón, estudios de cardiorresonancia, también son estudios que fueron teniendo cada vez más relevancia, eh, porque supera lo que serían los estudios convencionales, lo que es ultrasonido, ¿no? Lo que es el famoso ecodoppler. En ecodoppler tenemos un montón de mediciones, se pueden ver el tiempo real del corazón, o sea, es operador dependiente, pero la cardio en sí va a aportar imágenes que por ahí la parte de ultrasonido no la podemos ver, o sea, una imagen de alta calidad, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con tórax. Acá lo que vemos más o menos son las planificaciones, fíjense, no mucho. Planificaciones centradas aquí y siempre vemos el mediastino como parte fundamental. Hay algunas patologías de la pleura que se pueden utilizar también que se indica para resonancia, pero no es el caso. Cortes así bien, ¿cómo decirlo?, estrictos hacia las cavidades. Lo que sí es que en el tórax no es necesaria la inyección de gadolini. Bueno, no es necesaria, no me he dicho, mejor dicho, no es necesaria la adquisición de secuencias dinámicas para el estudio de tórax en sí. Entonces ahí tenemos una ventaja. ¿Mm? Se inyecta gadolinio y una vez que se inyecta el gadolinio, se adquiere las imágenes, ¿sí? No hace falta hacerlo con los tiempos arteriales y venosos y de equilibrio, como si lo hacemos en el abdomen. ¿Mm? Acá simplemente inyección de gadolinio venoso y listo. Entonces, primera imagen, acá tenemos un T2, de que nos estamos viendo, fíjense que tenemos liquidito, T2. Entonces, en este caso se aprecia el corazón y grandes vasos. Acá vemos, fíjense cómo se ve ahí hermoso el ventrículo izquierdo, todo el muscular. Y observe los campos pulmonares, no se aprecia, no tenemos prácticamente mucho que ver acá. Entonces, ¿por qué? Porque hay aire, está todo lleno de aire. Entonces, algunas situaciones se indican para valorar más completos o imágenes de difícil interpretación para otros métodos diagnósticos, como por ejemplo quistes complicados o para cuantificar ese contenido, o sea, qué hay dentro de esa imagen que estamos mirando. Entonces se indica una resonancia para ver si hay contenido o no, qué tipo de contenido hay, y ahí ya se establece, o mejor dicho, se abre un poquito el panorama para ese diagnóstico. Acá tenemos otras dos imágenes más en las cuales vemos lo que es los diferentes tiempos. Una imagen aquí, T2, acá tenemos también T1, todo saturadito. ¿Mm? Pero sin mucha relevancia hacia al tórax. Pero sí es algo que por ahí se hace. Esto es lo que le decía anteriormente. Coronales, pero sin la inyección dinámica fundamental que nos exige el estudio, por ejemplo, del hígado o del abdomen en sí. Entonces, un estudio relativamente simple para hacerlo, siempre con el gatillado y de preferencia apneas cortas para poder hacerlo un poquito más acelerado y ahorrar algo de tiempo en esa consola que siempre se atrasa. Angios. Acá tenemos un angio, por ejemplo, de arteria torácica. ¿Mm? Fíjense cómo evaluábamos anteriormente la angio abdominal
que eran en cortes coronales, acá la vamos a hacer en cortes sagittales, fíjense. Y sagital oblicuo, o la idea, oblicuarlo, ¿sí? Para tener la parte ascendente y descendente en un mismo plano. Fíjense qué lindo cómo discurre este vasito acá, ahí mismo. Entonces, secuencias volumétricas se utilizan para observar el flujo del contraste sobre la arteria. Resonancia magnética no se evalúa la pared, vamos a insistirlo muchas veces porque también es muy importante. Fíjense cómo cambia simplemente la angulación. En este caso, sí, este estudio requiere de inyección dinámica de gadolinio. ¿Mm? Otra de las formas también de postproceso, como vemos acá, es una construcción MPR, o sea, de múltiples parámetros, múltiples cantidades de imágenes que podemos ver en un render y vemos todo el circuito arterial y venoso en un corazón, arterias y venas pulmonares. Una vez obtenidos los datos de la secuencia volumétrica, postprocesos, o sea, obtenemos esto que vemos acá, para después sacar esto que vemos ahí. Siempre con postprocesos de imágenes. Vamos a cardio. A ver, cardio tiene una particularidad que es que no todos los corazones son iguales, entonces al no tener como unas similitudes en cuanto a la forma del corazón, los planos, como vemos acá representados en la imagen, pueden cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos centrarnos para estudiar al corazón? Siempre los que nos van a dar las angulaciones para cortar, ¿sí? Va a ser el ventrículo izquierdo, no el derecho. Fíjense la diferencia de lo que es el músculo de uno y el músculo del otro. ¿Eh? O sea, cuál más fuerte y cuál grueso es. Acá vemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿En dónde nos vamos a centrar para hacer todos los cortes? Va a ser este, ¿sí? En el ventrículo mm, izquierdo. Entonces, tenemos el corazón dividido en cámaras, como por ejemplo vemos acá. Acá podemos decir que estamos viendo un plano en 4 cámaras. ¿Por qué serían 4 cámaras? Porque vemos ventrículo derecho, aurícula derecha, izquierda, aurícula izquierda. Entonces acá tendríamos un 4 cámaras. Acá estaríamos viendo un eje corto, ¿sí? Del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque va a interesar sacar el volumen de todo este ventrículo. O sea, cuánta sangre entra acá dentro, todo este volumen. Fíjense acá, 2 cámaras. ¿Sí? Una y dos. Entonces acá tenemos el protocolo. Eje corto cine, 2 cámaras cine, 3 cámaras cine. ¿Por qué? Porque se quiere ver el corazón, ¿m? Cómo abre y cierra, o sea, la cinética cardíaca. Una de las cosas que estaba probando era mostrarle los videos, pero no los puedo mostrar con pantalla compartida. Entonces lo que hice fue hacer un videíto que lo rescaté, que tengo, y se los voy a pasar al grupo para que ustedes lo vean por ahí, que vean la cinética cardíaca en los diferentes planos. Eso es algo que les debo acá, ¿no? Se los paso por ahí por el grupo de WhatsApp, así también lo tienen. Después voy a ver si lo puedo subir también a la plataforma para si lo pueden descargarse de última. Eh, Eso es un dato que tenías que decirle. Y después también, fíjense acá, planos de triple IR como para evaluar la viabilidad cardíaca, que dice, o sea, cuán viable es el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Esto a qué se refiere? ¿Cuán viable es el músculo cardíaco? ¿Cómo está este músculo cardíaco? Si hay lesión dentro de este músculo cardíaco y con ayuda de gadolinio establecer el alcance y la dimensión de la lesión. ¿Cuánto esto afecta al corazón, ¿no? Por una isquemia o bueno, lo que sea. Em, entonces, los cortes de referencia, más o menos para que lo tengan en cuenta, siempre un eje corto y lo más paralelo posible a ambas paredes del corazón. Si para ejes de 2 cámaras, fíjense, ¿sí? El máximo largo, ¿sí? O la proyección máxima larga del ventrículo y de la aurícula. Entonces, para obtener esto que vemos acá, ¿está bien? Después ya empieza a haber 3 cámaras, tractos de salida, de entrada, y eso ya empieza a inferir otro tipo de planos que lo vamos a ir viendo ahora con imágenes. ¿Mm? Acá estamos viendo, por ejemplo, un eje corto, en sangre blanca, secuencias T2. ¿Sí? ¿Por qué es T2? Acá vemos perfectamente bien el líquido hiperintenso y la sangre hiperintensa, cosa que no lo veíamos en secuencias eco de gradiente, en secuencias, perdón, en espineco. En espineco toda la sangre siempre va a estar hipointensa. En cambio, en eco de gradiente, como tenemos tiempos más cortos
y la excitación de la señal podemos variarla con estos ángulos, con el flip angle, podemos hacer que esta sangre brille más o brille menos dependiendo de cuánto le damos de angulación a ese flip. Eh, ¿Por qué? Porque también queremos ver cómo se comporta esa sangre, o sea, cómo va de un lado hacia el otro, ¿sí? Lo que serían las turbulencias en el flujo. Esto es muy importante también a la hora de evaluarlo, ¿sí? Cierre y apertura de las válvulas. Esto lo van a ver mucho mejor con esos videitos que le voy a mandar. Esta secuencia se engloba dentro de las funcionales del corazón, o cine cardíaco, en donde se ve muy bien cómo el corazón trabaja, exactamente igual que un ecodoppler, pero con esta imagen, o sea, con lo que estamos viendo en este caso, ¿no? Una imagen mucho más definida, mejor. Entonces, acá vemos dos cámaras, cuatro cámaras. Recuerden cómo eran las partes de las angulaciones. Aquí este sería obtenerlo en su plano más corto y más profundo hacia el corazón, ¿no? Y así obtenemos cuatro cámaras que vemos acá. Secuencias de cine, entonces, ¿se hacen con contraste? La respuesta es que sí. ¿Se utiliza contraste en cardioresonancia? Sí, pero no es tampoco necesario. Va a venir siempre de la mano de la patología que está solicitando ese estudio, o lo que puede pasar también es que nos digan, bueno, vamos a inyectar gadolinio. Ay, pero vamos a silenciar aquí, eso mismo. Se usa gadolinio, entonces les decía, pero con la diferencia de que vamos a querer expresar la sangre con mayor hiperintensidad y además también evaluar el músculo cardíaco, pero no siempre es necesario. Y a veces en cardio, como le dice acá, suele cuadruplicarse la dosis de gadolinio, o sea, muchísima cantidad de contraste que se le pone al paciente. Entonces corremos riesgo de que ese paciente exprese alguna hipersensibilidad, o sea, tenga alguna reacción, ¿m? Que suele pasar. Eh, la primera es el impacto que recibe el paciente cuando se pasa en bolo, que siente náuseas, el paciente se descompone, o sea, es bastante común. Entonces, en ese caso, no perder la calma, ¿sí? Es decir, ya va a pasar porque es un reflejo. Eh, no se usa muy seguido. ¿Qué sentido? ¿El gadolinio no se usa muy seguido? No sé. Entonces decía, cuando el paciente recibe la inyección de gadolinio, ¿m? Tiene ese reflejo, el reflejo nauseoso le pega mucho, entonces tiende a disminuir en el tiempo. Entonces, pueden, si no perder la calma, avisarle al paciente tranquilo, si, que ya se va a reponer. Y después, juntamente, observarlo, ¿no? Cómo va pasando. Entonces, no se usa muy seguido, o sea, va a depender siempre de la indicación, ¿sí? Eh, Se puede hacer cardio sin gadolinio, exactamente, porque si ponemos que queremos ver solamente la funcionalidad del corazón, no es necesaria la inyección de gadolinio. Pero si queremos ver si hay lesiones en los músculos, en músculo cardíaco, sí vamos a necesitar el gadolinio, ¿sí? Entonces, el contraste va a depender de la patología, pero no es A necesario, veces, ¿eh? a veces, si yo lo que hago normalmente, yo no hago cardíaco porque el equipo no es de alto campo, Ujú. pero cada vez que tengo que hacer una vía, yo Sí, trato de dejarle la vía puesta y sí. tener a mano un reliberante. Primero Ah, calmarlos, ¿viste? Porque mm, pasa que entran con miedo claro, y con mucha expectativa de lo que hay que hacer y tienen esos reflejos nauseosos, pero muchas veces es por el miedo. claro, Y bueno, vienen con esa idea del yodo, que sí, yodo no puedo, tengo alergia, claro. hasta que le haces entender que no es yodo. Mm. Primero tranquilizarlo un poquito, yo le paso un poquito de alcohol por la nariz y les pasa. Los Y drogazos si después. no, sí, claro, porque Sí, es muy sugestivo, es mucha sugestión. Yo sí, le hago no y ahí se claro, queda quieto. Pero yo trato de dejar la vía puesta siempre por si hay que hacer un relibera. claro. Ni hablar que sí, bien, buena práctica. Y la verdad que lo que me decís, bien, buenísimo, que tengas esa empatía con la gente. Sí, 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 escúchame, sí, 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 sobre todo cuando vienen justamente con esa carga, ¿no? Que por ahí leyeron mucho de resonancia y eso, yo están ahí ansiosos, la verdad, y es mucho peor. Y sí, me hiciste acordar de algo, una vez le habíamos, o sea, también, viste, fue que lo que es placebo, ¿no? Y sí, vos lo haces con el alcohol, nosotros lo hacíamos con un vasito chiquitito de agua, ¿sí? Le decíamos que mm, el vasito que tenía como un relajante, ¿no? Algo así, le decíamos, no, tome este vasito de agua, lo va a ayudar, lo va a relajar.
tiene una medicación puesta, no se preocupe. No, no, pero no, o sea, era todo mentira de agua, no solamente. El claro. paciente lo tomaba, liqui, y decía, ay, sí, sí, ya, Listo. me siento mejor, me Ya siento me mejor. pasó, me pasó. No, a mí me Sí, pasa que viste que te dicen doctor, doctora, vos le explicas que no sos doctor y te lo mete y te sí, lo sí, 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 sí. me pasa a veces que se levantan cuando termine el estudio y me dice, ay, me ha pasado todo, me he hecho súper bien la resonancia. Claro, tuvo una cámara de relajación magnética. Ya no Sí, me duele nada, qué en bueno. serio. No, pero es increíble cómo es la cabeza, ¿no? Cómo la sugestión hace que inclusive se puedan hacer el estudio. Hay gente que llega súper negada. ¿M? Con Y todo lo que leen en Google, claro, también es claro, sí, sí, sí. problema. Y Sí, sin sí. embargo, después le das un poquito de agua y ya creen que les diste, no sé, un elixir mágico más o menos. Sí. Eh, pero sí funciona, es increíble, pero funciona. Así que bueno, buen dato. Pero sí, cuando Bueno, tenemos esa parte de que el paciente tenemos, sufre, que ya no sabemos nosotros que no es una cuestión mental, cuando le ponemos 4 veces el gadolinio de dosis recomendada porque claro, necesitamos sí o sí, el paciente va a tener náusea, eso sabemos, lo sabemos perfectamente. Sí, es un golpe muy fuerte, pero que pasa, a medida que pasa el tiempo, ese reflejo disminuye. Entonces son por ahí 2 o 3 minutos que hay que contenerlo al paciente luego de esto, ¿sí? Y después sí hacer el estudio porque no vamos a necesitar, en este caso, por ejemplo, de las angios, cuando se cuadruplica la dosis, hacer secuencias inmediatamente después de la inyección. Entonces se lo puede dejar al paciente tranquilo, se lo puede conversar, hablar, o lo que fuere, sin cambiarlo de posición, eso es importante en cardio, pero de alguna forma relajarlo con eso, ¿no? Y lo que decías también, muy buena práctica de la vía puesta siempre, por las dudas que después haga una reacción alérgica y ya tener la vía permeable para actuar en el caso de que sea necesario. A ver, vamos a pasar acá. Bien, acá por ejemplo estamos mostrando lo que es un 3 cámaras que les decía anteriormente. ¿Sí? 2 cámaras, 4 cámaras, un 3 cámaras en este caso, que las 3 cámaras serían lo que es parte del aurículo izquierda, ventrículo, y lo que es la aorta en sí. Fíjense cómo sale la aorta en este caso, de lo que acá estaría la válvula. ¿Mm? Esta válvula lo que hace también una de las formas de lo que serían los tractos de salida para poder evidenciar la velocidad de flujo de salida de la sangre. ¿Mm? Otro dato que vamos a hacer, lo que sería el stroke, volumen de stroke sanguíneo. Esa secuencia representaría también el tracto de salida de la arteria aorta, en donde se puede observar la apertura y cierre de la válvula aórtica. Secuencias que miden el flujo sanguíneo se utilizan, que son las secuencias Q-Flow, que estas nos van a dar información del volumen y todo esto que les decía, volumen, velocidad y dirección, lo mismo que un ecodoppler, pero con otras características. Pero también se considera la aorta como una cámara o directamente un tracto de salida. Fíjense, bien recta, derechita, y ahí tenemos como para hacer una medición después, luego del flujo sanguíneo. Acá estamos viendo dos comparativas secuencias Spineco, T1 sin y T1 con, ambas y ambos planos. A ver, por ejemplo, sí seguramente requiere inyección de gasolina, porque lo estamos viendo acá, pero la diferencia es que este paciente viene por una patología que es una miocarditis. Hay una inflamación del corazón. O sea, ¿por qué? No se sabe. Además, también puede ser por patologías como hemocromatosis, en donde hay depósitos de hierro en el tejido cardíaco. Entonces, tenemos que, de alguna forma, ver cómo son esos depósitos, o sea, cuantificarlos. ¿Mm? Entonces, para eso se utilizan lo que son mediciones de músculo esquelético normal y de músculo cardíaco. Entonces, se establecen valores o lo que se llaman los desvíos estándar comunes para poder calcular, ¿sí?, cuán enfermo está ese paciente. Entonces, hacen con datos, lo mismo que mediciones de hierro, cualquier tipo de medición siempre van a venir reguladas por lo que son desvíos estándar. Bueno, lo que sería la campanita de Gauss, ¿verdad? Pero eso no hace en sí a declarar, la declaratoria de la patología, ¿sí? Por más que tenga un dato corrido. Se necesitan obviamente recopilar más datos, pero esto es una de las formas, por ejemplo, de obtenerlo. Hacer 2 cortes, ¿sí?, en cada una de las cámaras y poder medir músculo, músculo, sí, y después con contraste, cómo se comporta, ¿sí?, y cuál es el desvío estándar de este músculo por sobre el otro. Entonces se sacan así datos como para poder evaluar después el tejido cardíaco en sí. Acá tenemos también, por ejemplo, secuencias Spineco, pero en este caso estamos viendo un T2, acá estamos viendo un STIR,
Siempre en el mismo plano, todos comparativos, si se fijan, siempre es comparativos en ambos planos. Datos morfológicos del corazón, se realizan secuencias comparativas, T1, T2, STIR. Eso es para que sean siempre patologías de miocarditis, o miocarditis compactada también es la otra patología que se usa. Y acá vemos lo que son las secuencias de viabilidad. ¿Qué es lo que vemos acá? Mm, Nos basamos siempre en el ventrículo izquierdo. Fíjense el ventrículo izquierdo cómo no tiene señal. Está oscuro, negro. Fíjense acá, más oscuro todavía está. ¿Bien? Entonces la idea de esto es que se calcula cuánto es el tiempo de inversión de los tejidos del tejido cardíaco. O sea, cuánto tiempo tarda en una vez que los músculos, o sea, los hidrógenos que componen el músculo cardíaco, toman señal y la devuelven al medio. Y ya pierden la señal. ¿Sí? El, el valor normal, estándar, está entre 250 milisegundos a 350 milisegundos. Es el tiempo en el cual los hidrógenos del corazón emiten señal al medio y ya después dejan de emitir señal. ¿Sí? Se van, ya no están más. Entonces lo sacamos bien oscurito. Eso se hace con, inclusive hasta con videos. Uno ve cómo el tejido, el músculo cardíaco, se pone hiperintenso y gradualmente comienza a perder intensidad hasta que llega un punto que la pierde, como vemos en la imagen. Entonces se calcula el tiempo y ahí ya se establece cuánto es el tiempo en el que tarda el músculo cardíaco en perder la señal. Entonces, secuencias de viabilidad. ¿Cuán sano es el músculo cardíaco? Se realizan las secuencias 10 minutos después de la inyección de contraste para evidenciar áreas de realce debido a la lesión en el músculo. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente. Músculo cardíaco, fíjense, bien oscurito, y acá que tenemos un manchón hiperintenso, pero de gadolinio. Acá hay depósitos de gadolinio. Entonces, esto quiere decir que este músculo aquí está lesionado. ¿eh? Entonces, secuencia IR de viabilidad cardíaca muestra, o sea, se observa en tiempo real el decaimiento de la señal de músculo cardíaco en tiempo exacto, en milisegundos. ¿Sí? Solamente depósitos de gadolinio es lo que indica patología. ¿eh? Una de las formas de ver, ¿sí?, cuando está el corazón con una isquemia. Muy útil en secuencia para observar la lesión del músculo del miocardio. Uy, y acá vamos con angios. Esta es una de las angios más difíciles de hacer. Estamos viendo lo que sería un llenado del volumen ay, del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque queremos hacer un angio de las arterias pulmonares. Fíjense el tremendo aneurisma que hay acá. Fíjense, inmenso. Entonces esto es prácticamente instantáneo, o sea, vemos el contraste subir, esto es lo que decía anteriormente, cómo veíamos la progresión del contraste, cómo llega acá y cómo comienza a llenarse, ¿sí?, el ventrículo derecho. O sea, aurícula, ventrículo, pasa circulación pulmonar por la arteria y después volvería por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, ventrícula izquierda y después ya sale por aorta. Esa sería la circulación. ¿Sí? Pero acá estamos viendo un tiempo prácticamente ínfimo. Imagínense, esto tarda 10 o 15 segundos en llegar la sangre acá adentro, ¿sí? Para obtener este tipo de imágenes. Una angio de las arterias, así, de las arterias pulmonares. Y ver este aneurisma inmenso que hay. Fíjense, ya acá está el corazón llenito. Todo lleno de gadolinio. Pero acá solamente tenemos derecho y arteria pulmonar. ¿eh? Es una secuencia bastante complicadita hacer esa. Transcurrida otra secuencia de adquisición, se sigue completando el circuito arterial y venoso del corazón. Y después obtenemos, por ejemplo, estas otras imágenes, también angios, como vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Acá estamos viendo una angiopatológica. Em, entonces, tenemos acá el recorrido, lo que sería el callado de la aorta. Pero ¿qué pasó acá? Hay algo ahí que hace que se disminuya el calibre. Esto es una coartación de la arteria aorta. Cuando hay una coartación de la arteria aorta, por lo que sería el flujo sanguíneo, si se estrecha donde hay un estrechamiento, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, podemos decir que aumenta la presión por sobre inmediatamente después de la estenosis. Entonces esto sería propenso a que se haga también un aneurisma o se infle en demasía el calibre del vaso. Entonces, otra de las cosas que hay que hacer acá es medir el flujo sanguíneo en esta parte. ¿Mm? Pero bueno, acá estamos viendo una cortación de aorta, fíjense lo ínfimo que es esto, ¿sí? Y cómo ya está aparejado
graves problemas de salud. Los troncos, fíjense cómo se ven las arterias hermosas ahí, cómo salen derecho y la carótida, parte de ahí la sucral izquierda. Muy, muy lindo se ven las angios, hechas así bien focalizadas para estudios cardíacos. Lo que decía de la medición de flujo sanguíneo. ¿Mm? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos vamos a interesar en un vaso X, ya sea la aorta, sea la vena pulmonar, arteria pulmonar o en lo que sea. Nos vamos a interesar sobre cualquier vaso y así podemos obtener este tipo de datos que vemos acá. ¿Mm? Secuencias de medición de flujo sanguíneo aportan múltiples datos. Volumen de sangre por latido, velocidad del flujo sanguíneo, fracción de regurgitación, o sea, cuánta sangre vuelve. Sí, también es otra de patologías que hay una insuficiencias cardíacas o valvulares, que hace que la válvula se cierre, mejor dicho, se abra, pasa la sangre, ¿sí? Y después hay una fracción que vuelve hacia adentro. ¿Sí? Eso es una fracción de regurgitación también. Entonces, podemos medir todo ese tipo de información. Entonces, se obtienen secuencias para luego realizar postproceso, elegir el vaso de interés y realizar la medición. Y acá, por ejemplo, tenemos Y también, cuando, sí, perdón, Ariel, y cuando hay retorno de la sangre, ahí se forma un aneurisma, cuando hay retorno, no. Cuando hay retorno, no, porque no ¿no? hay una estenosis. No, lo que hay es una insuficiencia valvular. Bien, ¿Eh? Hay que reemplazar, o se reemplazaría la válvula en su efecto, o, bueno, claro. no sé cuál sería la terapéutica, ¿no? Pero ya Y en no. el próximo pulso, la sangre lógicamente vuelve a pasar lo que había quedado. En el próximo Claro, sí, 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 volvería. Pasa que lo que se generan son turbulencias. turbulencia. Claro, se Bien, generan todas turbulencias, lo que sería, por ejemplo, cuando vos salías, qué lástima, no les puedo mostrar el video ahora. Eh, Porque no sé por qué cuando comparto pantalla no se puede ver. O sea, es como que se pone naranja ustedes no lo verían. Lo veo yo, no sé por qué. Eh, ¿Qué es lo que pasaría? Acá, por ejemplo, estaría la válvula, ¿verdad? Se abre. sí, Sí, vos fíjate que todo esto negro que vos ves acá adentro es toda la turbulencia de la sangre entrando hacia el ventrículo, ¿cierto? no, Ahí va, mejor dicho, sí, 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 va a salir acá, en este caso. ¿Sí? Entonces, sí, cuando se abre la válvula, pasa la sangre y cuando se cierra, hay una fracción que entra nuevamente. ¿Sí? Porque hay sí, justamente una insuficiencia valvular. Entonces, acá lo que se busca es bien, tratar de reemplazarla. ¿Eh? bien, Em, Acá otra cosa, miren también que es interesante. Fíjense el músculo y los pilares del músculo, los músculos papilares, ahí cómo se ven y de qué forma se expresan también en la imagen. ¿Mm? Cardiorresonancia tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa dificultad, o sea, la dificultad máxima que van a encontrarse es obtener imágenes, ¿mm? Siguiendo los planos del corazón. Pero una de las formas más, ¿cómo decirlo? Una no, es la forma, mejor dicho, para sacar imágenes de calidad, sería con todas las cámaras y lo que estamos viendo acá en las imágenes, es obteniendo, por ejemplo, por partes. ¿Sí? Obtener, por ejemplo, un localizador del corazón, vemos un cuatro cámaras normal del corazón, para después cortarlo en forma axial lo más prolijo posible y obtener este. Entonces, una vez que obtenemos un eje corto, ¿m? De ese eje corto pasar con angulación, como vemos en este caso, para obtener dos cámaras en su defecto o un cuatro cámaras. Entonces, cada una de las imágenes que vamos trayendo ya obtenidas nos van a servir para planificar lo que sigue después. Pues los cortes se van copiando en sí. Se copian acá un T2, del T2 este con en dos cámaras o el cuatro cámaras para hacer lo que es la viabilidad, que es lo que veíamos acá. ¿Mm? Fíjense el músculo cardíaco y siempre van a seguir las mismas partes. Este sería un tres cámaras, por ejemplo. Acá vemos la parte de la aorta, la aurícula y el ventrículo. ¿Mm? Y vemos siempre el músculo, pero siempre los cortes se van copiando entre sí. Lo que es la parte inicial para hacer los cines, esa parte ahí ya donde se complica. Después acá, por último, era la curva. Sí, acá. Que es la cantidad de datos que se recopilan. Y este es el más importante, el volumen de esto. ¿Cuánto volumen sale por latido? ¿Eh? Después tenemos velocidad de flujo, los picos de velocidad y demás, que son diferentes datos que también aportan hacia lo que son la fisiología cardíaca en sí. Pero bueno, ya aquí no tenemos más nada. Perfecto, bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿preguntas al respecto de esto? No, no, por mi parte no. Ok, Julio.
Este en sí, a ver, son estudios que empiezan a ser como, ¿cómo decirlo? Ya un poquito más puntuales, ¿verdad? O sea, no en todos lados se van a encontrar con cardio. ¿No? Pero bueno, o sea, está bueno, digamos, tener la planificación por un lado y más o menos qué hacer en el caso de tener que hacer alguna de ellas. ¿Eh? Eh, a ver, somos poquitos ahora, pero bueno, aprovecho para decir lo siguiente, porque pasa, ya estamos llegando a la recta final del curso. Así que ahora en estos días le voy a pasar lo que sería los temas y las clases que quedan. O sea, 11, 12, 13 y 14. Siempre 14 al final, ¿verdad? Falta un mes. O sea, el 20 del 11 estaríamos haciendo el examen final. En la clase anterior a eso, tenemos que hacer como una especie de repaso. Entonces vamos a aprovechar que tenemos un modelo de examen que se los voy a colgar también después que veamos bioseguridad, que va a ser la clase anterior, ¿sí? Entonces ya ahí ya tienen información como para después afrontar el final. Yo después, como le decía, le voy a mandar por el grupo, viene cómo va a quedar el, lo final sería. Y si alguno por algún motivo o algo, lo que sea, no puede rendir ese día, no se preocupen que se busca otra fecha en el caso. Si a alguien también le va mal, que eso también puede pasar, eh, se rendiría con alguien que no puede o bueno, o se busca una fecha para poder hacer ese recuperatorio. ¿Mm? Como dato, si general, que eso también le voy a escribir, a la hora de rendir el examen, van a tener que hacer mucho hincapié en dos temas en particular. El primero, ética y manejos del paciente. Segundo, bioseguridad. Esos van a ser los dos temas eje del examen. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque se van a encontrar con una primera repregunta que, a ver, es prácticamente el aprobado. ¿Mm? No es todo, pero es casi. Entonces, ética como fundamental, repásenlo bien. ¿Mm? Porque se va a preguntarse, va a hacerse mucho hincapié en eso, ¿no? En la parte inicial. Así que vayan más o menos elaborando qué les voy a preguntar de eso, o cómo se los preguntaría. Y después va a venir con un caso clínico también que va a estar orientado al sistema nervioso. Pero después el resto ya son todas preguntas comunes. Pero bueno, antes de llegar a eso, recuerden, última clase sería para el 14, que sería el examen, y la clase anterior, el 13, vamos a ocuparla para resolver el modelo de examen número 2 y preguntas que pueden llegar a quedarles colgadas. ¿Mm? Así que nada, me queda mandarles entonces también los videitos de la cinética cardíaca, así lo pueden ver en las diferentes cámaras y cómo abren y se cierran, cómo se muestra todo, la dinámica del corazón. ¿Mm? Así que bueno, eso es lo que damos por la clase por hoy. A ver, ¿alguien tiene algo para decir? Te hago una consulta. Sí. Yo por ahí estoy un poco preocupado con el tema del examen y los temas, pero porque, nada, yo veo las clases y veo que hay muchos que ya trabajan en centros de salud. Yo Ujú. recién me recibí el año pasado, entonces la realidad es que más que las prácticas de segundo y tercero no hice, y bueno, obvio en resonancia y tomografía tengo menos experiencia que por ahí en rayos, Claro. que mal un paciente habrá atendido alguna vez en las prácticas, ¿no? El examen por ahí va a ser muy complicado, porque por ahí el tema protocolos y demás, viste, es lo que me complica a mí. A ver, protocolos, o sea, en general, eso no lo estudies. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los protocolos son, o sea, los protocolos que yo muestro acá en clase, por ahí no son los protocolos que vos vas a trabajar en resonancia cuando te sientes en un resonador. Van a ser diferentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese lugar quieren protocolos de otra manera. ¿Sí? Entonces, esto es algo orientativo. Lo que no va a cambiar es lo que intento mostrar que son las angulaciones. Las angulaciones y cómo obtener los planos, eso no te va a cambiar nunca. Lo que sí va a cambiar van a ser los protocolos. Entonces, eso no lo estudies, no me estudies. Un cerebro tengo que hacer axial T1, T2, la plano así, así. Eso no lo estudies, porque va a variar. Si la hora, por ejemplo, está bueno tener la información porque, supongamos, no sé, estás trabajando en el medio y te cae un paciente y no sabes muy bien qué es lo que tenés que hacer, tenés por lo menos una base. Decir, bueno, puedo hacer esto, aquello, lo otro, sacar aquello de este plano así, o utilizar esta secuencia, la otra. Pero la estructura del protocolo no le des importancia. ¿Está bien? Después, eh, patología o cuestiones así
entrar en detalles, ¿cómo decirlo? En detalles técnicos, por ejemplo, preguntarte cosas de matriz, bla, bla, cosas así, tampoco, eso no te lo voy a preguntar, ¿sí? Te voy a preguntar generalidades. Entonces, por eso te decía, o decía en general, va a haber muchas imágenes, van a haber tres imágenes, que se van a describir. Y en el caso clínico, por ejemplo, Ujú. va a haber algo patológico y tenemos que describirlo. No, 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 no. En el caso clínico, vale, imagínense que va a ser una especie de solicitud de orden. ¿Qué harías frente a tal patología, por ejemplo, en el cerebro? ¿Cómo lo Bien, estudiarías? ¿Eh? bien, bien, bien. Pero sin imágenes de patológicas ni nada por el estilo. Lo que sí va a haber representadas son imágenes que vas a rellenarla después con qué secuencia estás viendo, qué plano estás viendo y qué estás viendo en la imagen. ¿Mm? Sí, ¿Está? bien, bien, bien. Así que esa también va para Cristian. Si va a haber muchas imágenes, van a haber tres. ¿Mm? Tres imágenes. Pero recuerden, bioseguridad y ética del paciente prácticamente pasan el examen. Con esas dos unidades nada más, pasarían el examen. Entonces, mucha atención a justamente esas dos, que van a ser la parte ética y cosas. Porque la parte ética infiere también otras muchas cosas previas a la hora de llegar al resonador. Entonces, no tenga miedo. No, decía al revés. La idea era sacarle justamente la ansiedad de decir, bueno, a ver si ya se acerca el examen, si con esas dos unidades ya están ahí casi la nota. ¿Eh? Así que, relájense, que vamos a llegar, van a llegar más que bien. Pero sí a eso, léanlo, interésense por la parte de manejo del paciente y por la parte de bioseguridad, que va a venir la clase que viene, me parece. O la otra. Ya ahora después voy a mirar bien cómo es que voy a armar. Pero sí, ya prácticamente va a llegar. Tenemos clase 11 y 12, después 13, que sería la como de repaso final, y después 14 ya para el examen. ¿Mm? ¿La modalidad que es mediante alguna aplicación o algo de eso o es por acá por Zoom? Nos conectamos, hacemos lo mismo así y después ustedes me devuelven. Ahí eso lo traté de no copiar y pegar porque me di cuenta. ¿Eh? Perfecto. ¿Está? Bueno, tranqui con eso. Así que bueno, chicos, nada, ya acabamos por hoy. Les paso el videito y bueno, nada, buen fin de semana. Cualquier cosa estamos ahí. Bárbaro, Sí, gracias, Ale. esa es la idea, que razonen. Exactamente. Que se busque así como atar las ideas. Así que bueno, nada, los saludo chicos, que estén bien y bueno, cualquier cosita estamos ahí por el grupo. ¿Eh? Hasta luego. Gracias. No, gracias a Muchas ustedes. gracias. Chao, Gracias. nos vemos. Chao.